El reformatorio del estado de Ohio, o reformatorio Mansfield, fue diseñado por el arquitecto Levi Scofield de Cleveland en 1886 y se terminó de construir en 1910. Scofield diseñó el llamativo edificio de piedra caliza para que fuera un lugar en el que los jóvenes delincuentes pudiesen dejar de lado su pasado y dar el primer paso hacia una nueva vida. Hay infinidad de corredores, un laberinto de habitaciones, escaleras de caracol, verjas, cubículos. Una hilera de ellos en el sótano, de tan solo un par de metros, eran conocidos como el agujero y se usaban como celdas de castigo. Los presos podían hacinarse allí durante semanas enteras, durmiendo en el suelo, sin ver la luz del sol y recibiendo una única ración de pan y agua cada 3 días. Originalmente se la llamó penitenciaría intermedia, ya que aceptaba a los reclusos que eran demasiado mayores para las correccionales de menores, pero que habían cometido delitos menos graves como para ser enviados a la penitenciaría del estado de Ohio. La instalación admitió a sus primeros internos en 1896, después de 10 años de construcción. El objetivo de la institución era verdaderamente reformar y rehabilitar a sus reclusos, quienes recibían 3 cosas durante su tiempo allí: religión, educación y oficio. Los internos eran admitidos durante 18 meses y si mostraban avances, podrían ser liberados después de ese tiempo. Si no, permanecían otros 18 meses. El modelo fue exitoso y por ende tuvo una baja tasa de reincidencia. Y aquí es cuando les contaré la primera historia. Robert Daniels, de 24 años, originario de Columbus, fue clasificado por los funcionarios de la prisión con una personalidad psicópata, pero con una inteligencia promedio. Fue enviado al reformatorio Mansfield por un robo sin armas y fue puesto en libertad condicional el 25 de septiembre de 1947, después de cumplir 4 años de su condena. John Coulter West, de 22 años, originario de Virginia Occidental, fue clasificado como un idiota con un coeficiente intelectual de 60 y los periódicos lo llamaron loco por las armas. West fue enviado al reformatorio por hurto mayor y fue puesto en libertad condicional el 12 de marzo de 1948, después de cumplir solo 1 año. Sorprendentemente, ambos hombres fueron puestos en libertad condicional por buen comportamiento. La noche en que West fue puesto en libertad condicional, llamó a Daniels en su camino de regreso a Virginia Occidental y luego le escribió invitándolo a visitarlo. «Manténgase alejado de ese chico», le advirtió el padre a Robert. «Papá, es el hombre más inteligente que he visto», contestó él. Daniels se unió a West el 20 de junio de 1948, aunque su madre le había rogado que no fuera. En ese momento nadie imaginaba que días más tarde estos 2 hombres comenzarían una ola de crímenes que les valdría el nombre de Mad Dog Killers en los periódicos. Una noche, a principios de julio de 1948, robaron un Pontiac de 2 tonos de un estacionamiento, tomaron una pistola y empezaron a beber. Robaron una gasolinera, golpeando al asistente en la cabeza, solo para demostrar que eran duros y tenían agallas. Nadie resultó herido en su siguiente robo, ya que se fueron con el dinero sin dañar al empleado. Daniels y West decidieron que sería mejor irse de Columbus para no levantar sospechas y, créase o no, pasaron a través de un control de carreteras sin ser detectados. Anduvieron por Indianápolis, St. Louis y Nashville antes de regresar a Columbus.
Entrada la medianoche del 9 de julio de ese mismo año, Daniels y West entraron en un restaurante y cuando los clientes vieron sus armas, varios de ellos escaparon por la puerta trasera. West disparó su .45 al techo, luego revisaron la caja fuerte, la registradora y escaparon rápidamente. Se detuvieron en la taberna de Earl Ambrose, en la Quinta Avenida, y entraron por la puerta trasera, anunciando que se trataba de un robo. Ambrose intentó huir de la pareja y recibió 3 disparos en la espalda. Una mesera también recibió un disparo en el abdomen, pero sobrevivió. Los dos se salieron con la suya. Habían robado $8.000, pero un transeúnte había logrado anotar su número de placa para la policía. Los prófugos evitaron a la ley durante más de una semana, mientras tramaban su próximo crimen atroz, uno que conmocionaría a toda la nación. Después de sus robos y asesinato en Columbus, lograron desaparecer de las garras de las agencias policiales de Ohio y viajaron nuevamente por St. Louis, Nashville, Kentucky y Michigan. Pasaron gran parte de su tiempo recogiendo chicas, bebiendo y cometiendo pequeños robos para apoyar su ola de crímenes. Pero fue mientras estaban en Michigan cuando decidieron seguir adelante con los planes que habían concebido durante sus días de prisión. Habían planeado durante mucho tiempo regresar a Mansfield y matar a varios exguardias que sentían que los habían tratado mal durante su tiempo allí. Especialmente querían vengarse del guardia Willis Harris, pero cuando llegaron a Mansfield se dieron cuenta de que no sabían dónde vivía. De repente se les ocurrió hacerle una visita al jefe de guardias, John Nivel. Era casi la medianoche del 20 de julio cuando llegaron a casa de Nivel. Daniels llamó a la puerta y cuando John respondió, le dijo que su auto se había averiado y pidió usar su teléfono. Una vez dentro, Daniels sacó su arma, mientras West, detrás de él, cargaba la suya. Saquearon la casa y sacaron a la esposa de Nivel, Nolanda, y a su hija Phyllis, de 21 años, de sus habitaciones. Su plan original era obtener la dirección del anterior citado Harris para saldar cuentas, pero necesitaban el tiempo suficiente para hacerlo antes de que Nivel pudiera informar a la policía. Ambos optaron por llevar a Nivel y a su familia al otro lado de la ciudad, a un campo de maíz, atarlos y amordazarlos. Creían que esto les daría mucho tiempo. Daniels abusó de Phyllis y luego lo obligó a ella y a su madre a entrar en su coche a punta de pistola. Durante el trayecto, la familia Nivel se quitó algo de ropa y la arrojó por las ventanillas del auto. Una vez que arribaron al campo de maíz, Daniels se dio cuenta que no tenían ninguna cuerda para atarlos, así que en un cambio de planes, los llevaron a lo más profundo del campo y les dispararon. Cuando el superintendente Nivel no llegó a trabajar esa mañana, los funcionarios de la prisión fueron a su casa y comprendieron que toda la familia había sido secuestrada. Sus cuerpos fueron encontrados, más tarde, ese mismo día, juntos en el campo de maíz. Más tarde se supo que la familia había sido ejecutada alrededor de la 1:30 am. El asesinato del superintendente de la prisión de Ohio y su familia fue noticia de primera plana en todo el país. Se alertó a la policía de los 5 estados que rodean Ohio para que buscaran a los asesinos a sangre fría en la mayor persecución humana desde que Dillinger y su banda arrasaron el área en 1934, según funcionarios locales. Sabían que tenían una cantidad limitada de tiempo para poner cierta distancia entre ellos y la escena del crimen, por lo que se dirigieron a Cleveland y descansaron allí. Al día siguiente, fueron a Akron y compraron un rifle calibre .30. Luego decidieron quedarse en Tiffin de camino a Indiana. Alrededor de la 1 de la tarde del jueves 22 de julio,
Daniels y West alquilaron 2 habitaciones en la ciudad de Tiffin, aunque ocuparon solo una. Después de cenar, condujeron hasta el pueblo y asistieron a una obra de teatro. Al terminar el espectáculo, continuaron en la búsqueda de otro automóvil. Vieron un Buick que les gustó, en el que Rita y Jim Smith, con apenas 2 años de casados, disfrutaban de una cerveza de raíz. Se habían detenido allí después de jugar a las cartas esa noche con los padres de Rita, irónicamente no lejos del hotel donde se hospedaban los delincuentes. Habiendo finalizado sus cervezas, los Smith se dirigieron a casa, seguidos de cerca por Daniels y West. Pasadas unas pocas millas, los Smith fueron obligados a apearse al costado de la carretera. West corrió rápidamente hacia el lado del conductor y Daniels se detuvo donde estaba sentada Rita. West obligó a Jim Smith a darle la billetera y acto seguido le disparó, matándolo instantáneamente. Daniels obligó a Rita a sentarse en el asiento trasero y subió al coche. El auto de los Smith, al parecer, tenía problemas con una de sus puertas traseras, pero por cosas del destino, esa noche, Rita pudo abrir la puerta y logró escapar. Con este inesperado giro de los acontecimientos, los asesinos volvían a necesitar cambiar de vehículo y esta vez buscaron algo menos llamativo. A eso de las 11 p.m. vieron un camión con automóviles que transportaba 5 nuevos Studebakers. El conductor, Orville Taylor, de 24 años, casado y padre de 4, dormía en la cabina. Daniels lo despertó y lo sacó del camión. West lo llevó a la maleza alta y le disparó 2 veces. Por supuesto, uno condujo el camión y el otro subió a uno de los coches nuevos. Comenzó a correr la voz por el condado de que los Mad Dog Killers habían asesinado a 2 ciudadanos allí, y por su descripción la gente se dio cuenta de que, sin saberlo, se habían encontrado aquí y allá cara a cara con ambos. George Steinmetz era el alguacil del condado de Seneca, y él y sus ayudantes fueron los primeros en llegar a la escena del crimen de Jim Smith. Más tarde hallaron también a Orville Taylor. Como no tenían idea de qué tipo de auto era el que conducían ahora, el plan era colocar barricadas en todas partes. No pasó mucho tiempo cuando un transportista se acercó a la barricada a cargo del sheriff Roy Shaffer, del condado de Van Wert, en Ohio. Shaffer pensó que había algo sospechoso en este transportista de automóviles, y tendría razón. La planta de Studebaker estaba en Indiana y era común que los transportistas de automóviles lo llevaran a través de Van Wert para las entregas. Pero este iba por el camino equivocado. Los Studebaker estaban cubiertos con grandes lonas y Daniels se escondía en uno de ellos. Para no alargar más esta historia, les diré que balacera de por medio, Daniels fue detenido. A West lo alcanzó una bala y fue llevado al hospital, donde murió alrededor de las 11 a.m., mientras Daniels era llevado a la cárcel del condado de Van Wert. Un oficial de policía resultó gravemente herido durante el tiroteo y los ciudadanos exigieron ver a Daniels, a quien tenían bajo custodia. También hubo muchos miembros de la prensa que querían entrevistarlo, por lo que el departamento del alguacil lo escoltó hasta los escalones de la entrada. Daniels pareció disfrutar de toda la atención y sorprendió a la multitud al describir cómo asesinó brutalmente a los 3 miembros de la familia Nibel en Mansfield. Y además dio sus razones por las que odiaba tanto al superintendente. De vez en cuando sonreía y no escatimaba detalles, describiendo exactamente cómo fueron alineados para luego dispararles en la cabeza. También describió los eventos de los demás asesinatos. Con Robert Daniels ahora bajo custodia, había 3 condados de Ohio que querían llevarlo a juicio
por sus crímenes allí, incluido el condado de Seneca. Pero se decidió que el condado de Richland tendría la mejor, la más rápida y fácil oportunidad de condenar a Daniels y enviarlo a la silla eléctrica. Después de todo, hubo varios relatos en los que se escuchó a Daniels alardear de que había matado a los 3 miembros de la familia Nibel. El juicio comenzó a mediados de septiembre y duró 5 días. La defensa alegó locura. Sus padres testificaron que Robert había sido atropellado 2 veces por un camión en la primera infancia, una a los 6 años y otra a los 12, y que a veces se limitaba a mirar al vacío durante horas. Su padre sintió que el gángster John Dillinger también tuvo algún efecto en su hijo, por ser idolatrado en las noticias. Pero nada de esto importó, ya que los jueces decidieron que Daniels estaba cuerdo y era culpable. El 18 de septiembre, Daniels fue trasladado del reformatorio Mansfield al corredor de la muerte en la penitenciaría de Ohio. Se le asignó el número 13. Fue sentenciado a morir en la silla eléctrica el 3 de enero de 1949. Y aquí va la segunda historia. El gobernador de Ohio, Marty Davie, nombró a Arthur Lewis Gladke, haciéndolo director del reformatorio Mansfield. Aparentemente, esto ayudó a que Davie fuera elegido en 1935. Arthur se hizo cargo de Mansfield y aportó muchas ideas nuevas, como por ejemplo tocar música clásica tranquila en los bloques de celdas. El trabajo iba genial para Gladke. Era respetado tanto por guardias como por presos. Pero todo cambió en 1950. Un domingo por la mañana, en el apartamento del alcaide, mientras la familia se preparaba para la iglesia, la esposa de Gladke, Helen, buscó en el armario su joyero. Pero la fatalidad la llevó a toparse con una caja de metal que contenía el arma cargada de Arthur, que al empujarla para llegar al bendito joyero, cayó al suelo y el arma se disparó contra Helen. Arthur la llevó rápidamente al hospital Mansfield, pero Helen solo resistió 3 días. La causa de muerte fue neumonía provocada por una herida. La gente hablaba. Decía que Arthur le había disparado a su esposa y luego hizo que pareciera un accidente. Cualquiera que lea un poco acerca de la vida de este hombre estará de acuerdo con que amaba a su esposa. Perder a Helen lo mató en vida. 9 años después, en 1959, Arthur Gladke estaba trabajando en su oficina cuando los guardias escucharon un ruido y encontraron a su alcaide en el suelo. Lo llevaron de urgencia al hospital Mansfield, pero murió poco después, producto de un paro cardíaco. A pesar del modelo exitoso, a principios de la década de 1960, el Estado retiró su apoyo financiero y comenzó a convertir el lugar en una instalación de máxima seguridad, un propósito para el que nunca fue diseñado. En la década de 1980, las condiciones se habían deteriorado hasta el punto en que los reclusos demandaron al estado de Ohio. La demanda tuvo éxito y comenzó la construcción de una nueva y moderna instalación cercana. El reformatorio Mansfield finalmente se cerró en 1990. Casi 100 años después, la enorme y siniestra mole había sido testigo de brutalidad, motines, torturas y muerte. Estuvo vacío durante varios años hasta que los activistas locales se unieron para comprar el edificio al Estado y se comprometieron a reparar y restaurar esta estructura histórica. La Sociedad para la Preservación del Reformatorio Mansfield es una organización sin fines de lucro supervisada por una junta de voluntarios y cada donación se destina directamente al mantenimiento y restauración del edificio.
El reformatorio alberga el Museo de Historia de Correccionales del Estado de Ohio. Es un sitio popular para cazadores de fantasmas y entusiastas de lo paranormal. Alberga numerosos eventos especiales y a partir de 2018 recibe a más de 120.000 visitantes por año. Debido a su imponente aspecto, no es extraño que el reformatorio haya sido elegido como escenario para varias películas. La más conocida fue Sueños de Libertad, basada en una novela corta de Stephen King, a quien el director Frank Darabont compró los derechos. La película abarca una mirada optimista de la vida, relatando la historia del banquero Andy Dufresne, quien es condenado a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Shawshank por los asesinatos de su esposa y el amante de ésta, a pesar de haberse declarado inocente. Durante las 2 décadas siguientes, se hace amigo de un compañero de prisión, el contrabandista Ellis Red Redding, y participa en una operación de blanqueo de dinero dirigida por el alcaide de la prisión, Samuel Norton. ¿Recuerdan que les dije que al alcaide Gladke le parecía buena idea poner música tranquila en las celdas del reformatorio? Bueno, en la película hay una escena donde el convicto Dufresne se encierra en la oficina, que era de Arthur Gladke, a poner música clásica por los altoparlantes. Si todavía no han visto la que algunos críticos llaman la mejor película de todos los tiempos, los animo a hacerlo. No se van a arrepentir. En Mansfield ofrecen un tour guiado para que los visitantes vivan la experiencia de recorrer los escenarios donde se filmó la película. Con respecto a lo paranormal, en las antiguas habitaciones de Arthur Lewis Gladke dicen que puede sentirse todavía tanto su presencia como la de su esposa Helen. En concreto, se dice que se percibe el olor a rosas en su baño y el susurro de una conversación. Actualmente, su hijo menor, Theodore Gladke, no cree en estas ideas. Los visitantes suelen sentirse incómodos en otras estancias, como la enfermería, el sótano, donde al parecer un niño de 14 años fue golpeado hasta la muerte, la biblioteca, que alberga el espectro errante de una enfermera asesinada, o la capilla, escenario de supuestas torturas. Del cementerio hay poca información, ya que está cerrado al público. 215 lápidas en hileras señalan el lugar de descanso de aquellos cuyos cadáveres nunca fueron reclamados. La sociedad que se encarga de la restauración del edificio también organiza visitas guiadas para los aficionados a los fantasmas. Durante la noche, las luces se apagan y los asistentes pueden dedicarse a su búsqueda privada de presencias extrañas. Sin dudas, este es un lugar en el que nadie querría perderse.